Un segundo, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Compañeros, vamos a revisar lo que es el tema de esquizofrenia. El equipo está conformado por Iván Ezequiel Ballinas, Eduardo Salvador Cervantes, Byron Alexis Corado, Jaime Alejandro Corso, Eduardo Daniel Flores y su servidor Pablo Primitivo. Siguiente, por favor. ¿Qué número de equipo son? ¿Qué número de equipo? Somos el 6, doctor. Ok. Bueno. Adelante. Sí, bueno, como definición, esquizofrenia proviene del griego, donde significa básicamente dividir, romper o hendidura, y fren, que es del entendimiento, la razón, la mente, es básicamente una rotura, una hendidura, lo que es la mente, el entendimiento, ciencia. Entonces vamos a revisar cómo aparece sintomatología, que va a ser por afección a lo que es estas estructuras que controlan lo que es la conciencia, ¿no? En realidad no es un trastorno, sino es un grupo de trastornos mentales. Son crónicos y son graves. Se van a caracterizar todos porque los pacientes presentan conductas con percepción alterada de la realidad y de la conciencia. Comprende un grupo de trastornos con etiologías bastante heterogéneas, como vamos a revisar ahorita en lo que es la etiología, ¿no? Que son varias en realidad y la mayoría son hipótesis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología, la prevalencia de la esquizofrenia es alrededor de 1%, esto en Estados Unidos, pero en México pues, se presenta lo mismo, 1% en la población general. A nivel mundial también es 1%, lo que significa básicamente que 1 de cada 100 personas desarrollará la enfermedad o el trastorno a lo largo de su vida. En relación a las mujeres, pues tienen la misma prevalencia en ambos, aunque acá en México pues se presenta un poco más en lo que son los hombres. La edad sí cambia en el momento de iniciar los síntomas. En el primer brote psicótico, pues lo presentan los hombres generalmente entre los 10 y los 25 años, y en lo que son las mujeres de 25 a 35 años. Vamos a ver que, bueno, ahorita vamos a revisar en la etiología cómo algunas teorías mencionan que tiene relación esta del inicio de los primeros brotes psicóticos con pues teorías como la de las hormonas, ¿no? En México, pues la mayoría de los pacientes, bueno, se dice que el 50% abandona el tratamiento durante el primer año. Ya decíamos que es más frecuente en hombres acá en México, ¿no? En comparación pues a nivel mundial, que generalmente es la misma cantidad de hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, lo que son los factores de riesgo, vamos a checar dos. Los primeros de ellos son, en realidad, los primeros son los que están relacionados con la causa de este trastorno, de esta enfermedad. Estamos hablando de que, vamos a ver ahorita en la etiología, que la principal causa, pues, es hereditaria, son causas genéticas donde hay mutaciones de ciertos genes, vamos a mencionar algunos, que se dice que debido a que estos se encuentran alterados,
pues este paciente puede llegar a presentar la esquizofrenia, aunque no siempre la llega a presentar, depende de si se expresa o no esta clase de genes. Entonces, el primer factor de riesgo sería familiares cercanos con esquizofrenia. Se ha visto desde hace poco tiempo, porque esta clase de pacientes pues tienen vidas normales, tienen familias, y entonces si existen familiares muy cercanos, en especial si son los padres, pues el riesgo es muy alto de que los hijos puedan llegar a presentar esquizofrenia, aunque no se conoce en realidad qué porcentaje se puede heredar, pero sí se sabe que pueden pasar esta clase de genes. El segundo son polimorfismos o alteraciones en los receptores de nicotina. Se dice que el 90% de los que presentan algún trastorno esquizofrénico van a presentar dependencia a la nicotina, ¿no? Y vamos a ver ahorita en las teorías de las causas cómo en realidad lo que es la nicotina les funciona a esta clase de pacientes para disminuir cierta sintomatología, en especial lo que es la teoría dopaminérgica, ¿no? Se dice que está alterada lo que son las neuronas dopaminérgicas, y pues estas tienen los receptores a la nicotina, y se dice que si se encuentran alterados es muy alto el riesgo de que estos pacientes presenten algún trastorno esquizofrénico. El tercero son nacidos de padres mayores de 60 años. Se dice que pueden llegar a aparecer las llamadas espermatogénesis con daños epigenéticos, o bien mutaciones de genes. No siempre se presenta, pero hay algunos estudios que muestran esta relación. Y el tercero, pues van a ser factores que en realidad pueden llegar a desencadenar la enfermedad. O sea, el paciente ya tiene el problema a nivel genético. Para que pueda expresarlo, para que pueda expresar el trastorno, pues necesitará de estos otros factores para que desencadenen, ¿no?, el trastorno. Por ejemplo, el nacer en invierno. Se dice que los nacidos en el invierno, en la primavera, más que por la época, es por la aparición de infecciones virales que pueden llegar a provocar que se activen estos genes que ya decíamos que se encuentran alterados. De igual forma, los cambios dietéticos. El otro son complicaciones durante el parto, exposiciones a gripes de la madre, inanición de la madre, o incompatibilidad del factor RH también pueden llegar a provocar un estrés en los niños, y esto finalmente provoca la expresión de estos genes. Y el abuso de ciertas sustancias, en especial de la cannabis, se ha visto que aumenta hasta 6 veces el hacer que se expresen esta clase de genes. Las anfetaminas, cocaína y otras drogas también son pues desencadenantes de este trastorno. Y vivir en zonas urbanas debido a lo que es el estrés. Siguiente, por favor. Bueno, vamos, lo que es la etiología. El primer factor en realidad es multifactorial este trastorno. El primero de ellos es el factor genético, donde esta clase de este factor pues está relacionado que la mayoría de las esquizofrenias se dice que tienen alteraciones genéticas, como ya decíamos, y se pueden transmitir a los hijos, ¿no? ¿Cuáles son los genes? Bueno, pues en general se ha visto que cuando los pacientes presentan alteraciones en los receptores de nicotina, los genes de los receptores de nicotina, pues llegan a presentar algún trastorno esquizofrénico, ¿no? Como estos que vemos aquí, el alfa 7, el DISC1, el GRM3 y el COM, ¿no? Entre otros. De igual forma, algunas mutaciones en los genes como la distrobrevina y la neuregulina 1, también se ha visto que quienes tienen alterados estos genes mutados, pues pueden llegar a presentar algún trastorno esquizofrénico. Siguiente, por favor. Bueno, el segundo factor es el factor biológico. Este factor, en realidad, la mayoría son hipótesis. El primero de ellos es la hipótesis de dopamina que ya mencionábamos.
se dice que la dopamina se encuentra una actividad excesiva de este neurotransmisor, aunque no se conoce bien a qué nivel se encuentra el error, si es a nivel del receptor de dopamina o bien en las cantidades del neurotransmisor. Pero sí se sabe que la mayoría de los pacientes que tienen trastorno esquizofrénico tienen alteradas las vías mesocorticales, es por ello que presentan alteraciones de la conciencia, y las mesolímbicas, donde presentan algunas otras alteraciones relacionadas con las emociones. La segunda es la hipótesis de serotonina, donde se relaciona más al exceso de serotonina y se asocia bastante a síntomas, sean positivos o negativos, del trastorno esquizofrénico. La tercera hipótesis es sobre la noradrenalina. En realidad no se conoce el mecanismo de a qué nivel se encuentra el daño en este neurotransmisor o en este sistema, pero sí se ha visto que se encuentra alterado, ya sea que esté funcionando de más o esté funcionando menos. La otra la hipótesis de GABA, donde se ha visto que estos pacientes presentan una gran pérdida de neuronas GABAérgicas a nivel del hipocampo principalmente, entonces se piensa que también está relacionado con estos trastornos. La hipótesis de neuropéptidos, ciertas sustancias como la sustancia P o la neurotensina también pueden llegar a provocar alteraciones en otros sistemas, como el sistema dopaminérgico o de serotonina. Del glutamato se encuentra alterado, es decir, se encuentra generalmente hiperactivo, hay más cantidad de glutamato. Esto se piensa que es por la muerte de muchas neuronas o de la neuroglia, y esto pues es bastante neurotóxico. De igual forma, la acetilcolina y la nicotina, estos pues es el receptor el que se encuentra alterado principalmente a nivel de los núcleos caudado, a nivel del hipocampo y también a nivel de la corteza frontal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este factor biológico se dice que va a provocar neuropatías, ¿no? Y esas neuropatías va a alterar bastante la estructura y también la función a nivel del sistema nervioso central. Se ha visto que la mayoría de los pacientes que tienen trastornos esquizofrénicos tienen los ventrículos dilatados con disminución de la masa cortical. Esto significa pérdida de muchas neuronas. No se conoce en realidad por qué aparece esta muerte de neuronas, pero sí se presenta la mayoría de los pacientes con estos trastornos. Reducción de la simetría a nivel de la corteza cerebral también se ha visto, especialmente en los lóbulos frontal, temporal y occipital, alteraciones. El sistema límbico también se encuentra alterado. La mayoría de las veces se encuentra disminución del tamaño por pérdida neuronal. De igual forma sucede en la corteza prefrontal, en el tálamo, en los núcleos basales, donde existen pérdidas neuronales. Algunos piensan que estas pérdidas no son debido a los neurotransmisores, como ya decíamos, el glutamato, que es bastante neurotóxico, sino más bien es un problema que es lo que ya mencionamos, ¿no? Los genes que activan de alguna forma la apoptosis de estas neuronas. Siguiente, por favor. Algunas otras alteraciones pues están relacionadas con los circuitos que ya mencionamos, de la vía dopaminérgica, de los circuitos, la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. El metabolismo también se ha visto que está alterado, especialmente disminuye las cantidades de fosfato inorgánico y fosfomonoéster. Y también se ha asociado a lo que es la epilepsia parcial compleja, en especial cuando se encuentra a nivel del o las alteraciones se encuentran en el lóbulo temporal. Siguiente, por favor. También se ha visto que la mayoría de pacientes, se dice que 50-85% de los que tienen disfunción del movimiento de los ojos presentan de alguna forma un trastorno esquizofrénico, y puede llegar a presentarse en algunos otros trastornos, pero pues se asocia bastante a este trastorno. Siguiente. Buenos días, doctor.
Siguiendo este, con la parte de la etiología, tenemos lo que es la psicoinmunología, que pues esta dice que se asocia con anomalías, por ejemplo, como lo que es la disminución en la producción de lo que es la interleucina 2 por parte de los linfocitos T, la reducción del número y la reactividad de los linfocitos periféricos, la reactividad celular y la humoral anómala en las neuronas, y también por la presencia de anticuerpos que van dirigidos al cerebro. Y en la parte de lo que es la psiconeuroendocrinología, nos indica que hay disminución en lo que son las concentraciones de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que pueden estar relacionadas con lo que es el momento de inicio y la duración de la enfermedad. Siguiente, por favor. El cuadro clínico eh, nos hablaba también acerca de lo que eran las teorías psicoanalíticas, que al menos esta decía que habían problemas en lo que era el, el yo, y también esta teoría decía que lo que eran los síntomas del paciente esquizofrénico iban a tener un significado simbólico. Nos daba ejemplos que, por ejemplo, valga la redundancia, la fantasía de un mundo de una persona se iba a ver reflejado en que el mundo interno de esa misma persona iba a estar destruido, o los sentimientos de inferioridad se iban a ejemplificar o iban a ser sustituidos por delirio de grandeza y omnipotencia. Y también nos hablaba acerca de lo que era la dinámica familiar, y nos daba el ejemplo de un estudio que se hizo en niños donde las personas o los niños que no tuvieron buena relación con la madre iban a presentar un aumento en lo que era el desarrollo de la esquizofrenia. Y también los hijos de madres esquizofrénicas que eran adoptados, pero por familias, por así decirlo, disfuncionales, también tenían una alta posibilidad de poder desarrollar lo que era la esquizofrenia. Y bueno, pasando a lo que es el cuadro clínico, hay tres cosas que se tienen que tener en cuenta para poder al menos hacer un buen diagnóstico de lo que es la esquizofrenia, ya que es es un trastorno que no va a tener signos o síntomas que sean patognomónicos de esta, ya que la mayoría que aparecen en este trastorno también pueden aparecer en otros. También los síntomas de un paciente cambian a medida que pasa el tiempo, o sea, es algo que va conforme evoluciona, son síntomas diferentes que se van a ir presentando, y también el médico debe tener en cuenta el nivel educativo que tiene el paciente, su capacidad intelectual, y si es perteneciente a un grupo cultural mayoritario o marginal. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que son los signos y síntomas premórbidos, nos habla que estos signos y síntomas se vienen presentando antes de que se establezca como tal la patología. Entonces, esto nos da a entender que el paciente ya los presentaba mucho antes, pues, de ser diagnosticado. Lo que es nos habla que la personalidad esquizoide o esquizotípica, perdón, esta se va a dar en lo que son los pacientes tranquilos, pasivos o introvertidos, y que durante la infancia tenían pocas amistades. Entonces, este, es común que los pacientes bueno, los adolescentes preesquizofrénicos, eh, amistades pues hayan sido pocas, casi no tengan contacto con la gente, y nos habla que también pueden
podían llegar a, pues, a evitar lo que eran los deportes de equipo. Siguiente, por favor. Entonces, las actividades que estos pacientes practican o hacen, por así decirlo, que son como que las más adecuadas a la forma de ser de ellos, son, pues, ver películas, televisión, escuchar música o jugar videojuegos, con tal de no, pues, de no tener, comunicación o actividad con otras personas. Algunos pacientes también pueden tener un inicio repentino de lo que son, los comportamientos típicos de un trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser parte también del cuadro prodrómico. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, todos estos signos y síntomas, pues los encontramos desde antes que se establezca como tal, la enfermedad. Y nos habla, pues, de que a lo mejor o el cuadro comienza cuando el paciente empieza a tener, pues, síntomas somáticos, como lo que son cefaleas, mialgias, disargias, debilidad y problemas digestivos. Eh, el diagnóstico inicial que podemos tener puede ser de una simulación, un síndrome de fatiga crónica o trastorno de somatización. Durante este tiempo, pues, el paciente va a empezar a tener, pues, otro tipo de formas de pensar, las actividades que les gustan. Por ejemplo, puede interesarse por ideas abstractas, como lo que es la filosofía, y plantearse, pues, cuestiones religiosas o relacionadas con el esoterismo. Eh, los los otros signos y síntomas que pueden aparecer durante la fase que son, prodrómicos, son un comportamiento extraño, un afecto anómalo, un lenguaje desorganizado, ideas extrañas y experiencias perceptivas incongruentes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la exploración del estado mental. Este, y bueno, empezando con lo que es el estado de ánimo, sentimientos y efecto, pues estos pacientes pueden llegar a tener reacciones emocionales muy escasas, que incluso pueden llegar a lo que es la anedonia. Pueden tener una actividad emocional inadecuada, como ansiedad en situaciones en las que no es normal tener esas emociones. Puede haber embotamiento o aplanamiento afectivo, pues, o otros tonos afectivos como son la perplejidad, que estas se pueden dar más comúnmente son de tipo auditivas, en las cuales pues el paciente suele escuchar voces que son amenazadoras, obscenas, acusatorias o insultantes, o pueden ser voces indistintas que el paciente las ignore. No, ahí están pues, pero no puede que no esté poniéndoles atención a lo que están diciendo, pero ahí están. Eh, Incluso estas voces pueden ser dos o más, pueden conversar entre ellas, o puede ser una sola voz que está comentando o hablando sobre el paciente y su comportamiento. Y bueno, y hay una imagen de un tipo de alucinación, una representación de una alucinación. Otro tipo de alucinaciones son las alucinaciones sinestésicas, que son sensaciones infundadas de alteraciones en los órganos corporales. Pueden ser, el libro mencionaba que el paciente sienta que se le quemaba el cerebro, que se le partía la médula
espinal en dos, cosas así. Ahí, por ejemplo, está la imagen de un paciente que siente que está lleno de insectos. Otra manifestación pues, son las ideas delirantes, que pues, a diferencia de, de las alucinaciones, estas son distorsiones de cosas reales. Y las alucinaciones pues, son inventadas, por ejemplo. Las ideas delirantes pueden aparecer por lo general en las fases activas de este trastorno. Ahora, lo que es respecto al pensamiento, en lo que respecta al contenido, las alteraciones del contenido del pensamiento van a reflejar pues, sus ideas y creencias y cómo ellos interpretan los estímulos. Pues entonces, de esto, pues el delirio es el ejemplo más obvio de un trastorno del contenido del pensamiento. Estos pueden ser muy diversos, por ejemplo, pueden ser de carácter persecutorio, de grandeza, religiosos o somáticos. En la forma de pensamiento, aquí se puede observar en lo que es cómo se expresa el paciente o cómo escribe. Estos trastornos pueden abarcar las asociaciones laxas de ideas, el descarrilamiento, la incoherencia, la tangencialidad, la circunstancialidad, la creación de neologismos, ecolalia, verbigeración, esquizofasia y el mutismo. También en lo que es el proceso de los pensamientos, pues esto es como el paciente y cómo formula pues la manera en la que las va a expresar. Comúnmente manifestaciones de esto pues son la fuga de ideas, bloqueo del pensamiento, déficit de atención, pobreza del contenido del pensamiento, escasa capacidad de abstracción, perseveración, asociaciones idiosincráticas de ideas. Bueno, yo pongo una foto de un ejemplo de la escritura de una paciente. Y pues en esta se ve la manera en la que está escribiendo, digamos, ahí no pone espacios, está lleno de símbolos, y bueno, está en inglés, pero lo que decía es que tiene muchos neologismos ahí en esta carta. En lo que es la impulsividad, violencia, suicidio y homicidio, pues el comportamiento violento es relativamente frecuente cuando el paciente esquizofrénico pues no está siendo tratado. Por general, los delirios de carácter persecutorio y episodios previos de violencia y déficits neurológicos pues son factores que aumentan esto, ¿no? De la violencia, el comportamiento violento o impulsivo en pacientes con esquizofrenia. Lo que respecta al suicidio, esto es algo bastante común. Del 20 al 50% de los enfermos se calcula que tienen, que pueden llegar a suicidarse. Y, y a largo plazo, pues es de un 10 a un 13%. Y en el DSM-5 mencionaba que está un 5%, pero que esto podría estar infravalorado, podría ser más. Y bueno, el suicidio en los pacientes con esquizofrenia suele ser repentino, no muestran indicios o intención de suicidio. Incluso pacientes que se podrían ver que están están progresando, o sea, que están respondiendo bien a sus tratamientos, pues llegan a suicidarse, incluso lo pueden tener planeado desde mucho tiempo antes. Otros factores que influyen al índice de suicidios, pues son órdenes de las alucinaciones,
y el abuso de sustancias. Respecto a los homicidios, esto pues es mucho más bajo de lo que los medios hacen creer. De hecho, el factor predisponente para una conducta homicida, es que hayan sufrido violencia en su vida durante la hospitalización, o que las alucinaciones o ideas delirantes estén relacionadas con violencia. Pero de ahí pues no es tan común como se piensa que los asesinos son esquizofrénicos. Estudio y cognición. En la orientación normalmente se suelen encontrar orientados en tiempo y espacio. Si estos no suelen ubicarse, hay que ver la posibilidad de que haya además otro trastorno encefálico que sea de carácter médico o neurológico. Respecto a lo que es la memoria, esta no suele estar intacta, pero pueden haber deficiencias cognitivas leves. El deterioro cognitivo, pues este es común, suele ser un indicador del pronóstico pronóstico del nivel de funcionamiento más descriptivo que la propia gravedad de los síntomas psicóticos. Estos pacientes con esquizofrenia suelen manifestar un déficit cognitivo leve en áreas de la atención, función ejecutiva, memoria de trabajo y la memoria episódica. Y que se ha visto que los pacientes que tienen esquizofrenia, sus familiares suelen tener igual un grado de deterioro cognitivo. Ahí está como que esa implicación algo genética. Juicio e introspección. Esto es una parte muy importante porque si el paciente no está consciente de que está enfermo, eso puede ser contrario a que vaya a un buen progreso, digamos, que responda a un tratamiento, porque pues no va a tener idea de que lo que está pasando por su cabeza o en su vida pues no es normal. Entonces, esto lleva a un fracaso terapéutico, escaso cumplimiento. Eso es por mi parte. Bueno, buenos días compañeros. Lo que voy a exponer yo es el diagnóstico. Y básicamente nos vamos a basar para la esquizofrenia en que pues no necesariamente se tienen que presentar estos síntomas como las alucinaciones o los delirios, y pues tiene que presentar al menos 2 de los siguientes síntomas que son presentados por el DSM-5, que son los delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, tiene que tener un comportamiento muy desorganizado o en sí catatónico, y presenta síntomas negativos. Esto pues se requiere durante la fase activa de la enfermedad para que esté presente una alteración de la actividad en general, pero no es necesario que haya un deterioro como tal. Y los síntomas, mencionaba la bibliografía que tienen que durar al menos unos 6 meses, pero en algunas ocasiones permite, si están en su conjunto, permitía que fueran de duración de 1 mes al menos. Entonces, vamos a distinguir diversos subtipos de esquizofrenia. En la siguiente diapositiva, por favor. Para empezar con 5 subtipos que se incluían antes, pero ahorita ya no se incluyen en el DSM-5, sin embargo, por todo el tiempo que han estado, pues todavía se siguen considerando. Y la primera es del tipo paranoide, en lo que hay que identificar que este tipo de paciente lo que hace es que se preocupa, tiene delirios, alucinaciones auditivas frecuentes y piensa que lo están persiguiendo la mayor parte del tiempo, o bien tiene delirios de grandeza. Entonces, este primer episodio que va a suceder sucede más o menos entre los 20 o 30 años, y la persona ya tiene una vida social, ya tiene un yo más o menos formado, y entonces esto es un recurso muy importante para cuando exista un tratamiento, pues ya tiene más recursos del yo.
Entonces, la regresión de las facultades mentales, el afecto y el comportamiento resultan ser inferiores en pacientes con esquizofrenia paranoide. Entonces, ellos nada más están un poquito alterados y no pierden tanto estas facultades mentales, ¿no? Y ahí abajo están las características así en colores que les pongo, que son nerviosos, desconfiados, son muy reservados y a veces resultan ser hostiles, ¿no? Puede ser que diferencien bien y en algunas ocasiones sepan ellos dónde comportarse bien y en otras no. Además de que en algunas zonas que no están afectadas por la psicosis pueden permanecer intactas. Entonces, si ellos tenían una habilidad, tenían una inteligencia especial, pues la siguen desarrollando en dado caso de que pues, no esté afectada por la psicosis, ¿no? Y todo lo demás sí lo pierden si se llegara a estar afectado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el tipo de desorganizado, pues ya su nombre nos da bastante que decir, ¿no? Que acá lo que sucede es de que se regresa bastante a un comportamiento primitivo, desinhibido y desorganizado, que lo que hace es de que pues tenga ausencia de criterios que coincidan con pues, la esquizofrenia catatónica. Entonces, podría parecerse a la catatónica, pero tiene que haber ciertos que no tiene para que se diferencie. Este tiene una particularidad de que inicia en edades un poco tempranas, en menores de los 25 años. Sin embargo, no quiere decir que se aísla de que tiene que aparecer antes de los 25 años, pero es lo más común. Y acá los pacientes son activos pero desorientados y todas sus acciones que hagan no son nada constructivas. Además de que ahí en la imagen podemos ver de que es un individuo que no se preocupa por su aspecto físico, está desaliñado, su comportamiento social y sus respuestas resultan ser inadecuadas, además de que puede resultar de que se rían sin ningún motivo aparente, sonrían de forma burlona y lleguen a hacer muecas influentes, además de que su comportamiento resulta ser ridículo para muchas personas y necio. Entonces sus características peculiares son desde que desinhibido, desorganizado, no es constructivo, siempre está desaliñado y resulta ser ridículo o necio para las personas, ¿no? Y está ahí constantemente en cambios. Por eso es un tipo desorganizado. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un tipo muy interesante que es el tipo catatónico. Acá lo que sucede es de que tienen un rasgo característico que se altera la actividad motora. Por eso ahí en esas imágenes que pueden ver, que son un poquito viejitas, pero se ve que están adoptando un poquito de unas posiciones, unas posturas pues peculiares, ¿no? Y entonces acá el paciente podría llegarse a causar daño a él mismo o puede llegar a causar daños a los demás. Entonces, cuando hay una excitación catatónica, lo que se necesita hacer es vigilar a este paciente para que se evite la autolesión, para que no dañen a las se quedan así como que rígidos, pueden llegar a estupor, hay negativismo o pues lo peculiar es de esas posturas extrañas, pero pues al paciente hay que verlo y cuidarlo para que no lastime y no se lastime, pues. Pero por todo esto que le sucede, puede llegar a requerir atención médica, no especial psiquiátrica, pues. Aparte de eso, atención médica, pero como para sanar otras dolencias que se puede crear él por tener esas posturas o por el episodio, ¿no? Se puede jalar del pelo, se puede hacer daño. Y entonces acá hay movimientos estereotipados, hay flexibilidad seria, pueden llegar a tener mutismo y lanza. Siguiente diapositiva. Por favor, lo dice, es claramente un paciente esquizofrénico, pero no tiene ninguna peculiaridad, ningún rasgo que encaje con otro tipo de esquizofrenia. Entonces se queda aislado en que no se diferenció qué esquizofrenia tiene, y hay otro que es el residual, que tiene manifestaciones continuas de alteración, pero tiene ausencia de síntomas activos o suficientes para el diagnóstico. Y lo que pasa con este residual es de que presenta esos síntomas que están ahí en los colores, del embotamiento efectivo, retenimiento social, puede llegar a ser excéntrico,
puede llegar a pensar de manera ilógica, pero obviamente para él es totalmente lógico y tiene asociación laxa de ideas, ¿no? Entonces ese tipo de, hay otro tipo ahí rayando, ¿no? En ser esquizofreniano, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, y estos ya son otros subtipos que la bibliografía lo comenta poco, pero pues es de importancia mencionarlo, como el buffet delirante, que pues acá hay un diagnóstico con un síntoma en 3 meses y pues es muy parecido a lo que menciona el DSM-5 para tratar de diagnosticar un trastorno esquizofreniforme, y además de que es un precedente de la esquizofrenia, que pues acá el 40% va a evolucionar a esta. En la latente, pues hay antes era usado para hacer el diagnóstico de un trastorno límite, esquizoide o esquizotípico. Entonces, eso se usaba antes, ese término, pero pues acá lo que pasa es de que no manifiestan en sí síntomas psicóticos constantes, por eso no llegan a ser como tal una esquizofrenia. Una oniroide en esta fase, pues ya su nombre hace alusión al sueño, y acá pues el paciente piensa o pareciera que está en un sueño, se mantiene perplejo, poco desorientado en el tiempo y espacio, o sea, se ubica, pero tiene experiencias alucinatorias que hicieran como que se apartara del mundo real. Entonces hay que examinar acá sus causas, qué es lo que lo está provocando, si es en realidad un síntoma por alguna prescripción médica o porque tiene una afección neurológica como tal. Y ahora, por parte de la parafrenia, es un sinónimo de esquizofrenia paranoide, y pues acá la evolución es con un deterioro progresivo de la enfermedad y tienen un sistema delirante sistematizado demasiado visible, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora acá tenemos otros subtipos como lo son la esquizofrenia pseudoneurótica, que el paciente era al principio alguien que estaba presentando ansiedad, fobia, obsesión y compulsión, pero evoluciona y tiene síntomas más tarde de pensamientos trastornados y también síntomas psicóticos. Y ya después tiende a presentarse con ansiedad, fobia, ambivalencia generalizada, y pues ya sigue ahí como que evolucionando. En el trastorno deteriorante simple hay pérdida gradual y lenta de instintos e iniciativa, y pues no es visible como tal, o sea, que tenga ahí un trastorno psicótico o un episodio, pero sí va a tener lo que es un retraimiento totalmente marcado laboral y social. Ahora, por parte del depresivo pospsicótico, es después de que pasa un episodio agudo de esquizofrenia, estos pacientes tienden pues a tener un poco de depresión, y aquí hay que determinar si en sí es por eso o porque consumieron una sustancia, ¿no? Entonces este 25% de pacientes tiene esquizofrenia y se asocia a suicidio. Y ya por último, siguiente diapositiva. Por último vamos a tener la de inicio temprano, que obviamente su nombre le dice, inicia en la infancia, y ya después el problema que nos da ahí es de que como está en la infancia hay que ver si es un retraso mental o es autismo o tiene otro trastorno el niño, o de verdad va a tener una esquizofrenia de inicio temprano, pero acá recurre y hay que hacer el diagnóstico diferencial, como les digo, porque su inicio es lento, evoluciona crónicamente y su pronóstico es desfavorable, ¿no? Entonces la esquizofrenia de inicio tardío es totalmente lo contrario a esto, porque inicia de los 45 años en adelante y en sí no se diferencia clínicamente de una esquizofrenia, ¿no? Y es más frecuente en mujeres. Y ahora, por parte de la esquizofrenia deficitaria, son combinaciones de los 6 síntomas, y su evolución es totalmente más grave, presentan menor actividad. De esto pudiera sonar un poco raro, pero a pesar de que tienen depresión profunda y una tasa menor de suicidio. Entonces, los subtipos y tipos. Gracias. Bueno, ya doctor, vamos a continuar con la comorbilidad somática. Bueno, ¿cuántas diapositivas le faltan? Son varias, doc, como unas
20. Bien, por el tiempo que necesitamos agotar y llevarlo más rápido porque quería hacer comentarios sobre la enfermedad. Sí, Doc, vamos a pasar al tratamiento ya para terminar. Ok. Bueno, respecto al tratamiento, pues es evidente la ventaja que tiene el usar un tratamiento combinado, es decir, con farmacología y una terapia psicosocial. Y se va a indicar una hospitalización para hacer el diagnóstico y esta va a durar de 4 a 6 semanas y va a ser para estabilizar, asegurar al paciente y atender sus necesidades básicas. ¿Qué nos referimos con asegurar? El paciente puede tener pensamientos suicidas o homicidas y es lo que nosotros vamos a cuidar y atender sus necesidades básicas, ya que sabemos que el paciente pues se descuida en su aseo personal, en comer y en otras cuestiones básicas del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento farmacológico es en 1952 apareció la clorpromacina y es el que se ha utilizado por su buen efecto aún y entra en la categoría de los antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Y aquí tenemos las dos categorías de antipsicóticos. La siguiente, por favor. Bueno, para las fases de tratamiento tenemos que existe una primera fase que es para episodios psicóticos agudos y se centra en eliminar los síntomas graves que suele durar de 4 a 8 semanas. En esta fase se presentan agitaciones intensas, delirios, alucinaciones e inquietud motora. Y los antipsicóticos utilizados son haloperidol, flufenacina, eh, olanzapina y ciprasidona. Y también se pueden utilizar benzodiazepinas. Y en estos casos se suele utilizar la vía intramuscular por su rapidez en el efecto. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, el tratamiento también en la fase de estabilización y de mantenimiento. En esta fase lo importante es que se va a tratar de evitar la recaída, ya que muchos de los pacientes, por ejemplo, los datos dicen que el 16 al 23% de los pacientes presentan una recaída al año, pero los que no dejan el tratamiento al 1 o a los 2 años presentan una recaída del 53 hasta el 72%. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las causas del incumplimiento del terapéutico? La mayoría es porque aumenta, muchos o ya se tratan de olvidar de la posología recomendada. Por eso es muy recomendable mejor dar medicamentos de acción prolongada. Ahorita han sacado unos que mencionaba la literatura de flufenacina y haloperidol, que es para evitar los preparados orales de administración diaria. La siguiente. Bueno, se han hecho unas estrategias para los pacientes que son resistentes al tratamiento. Bueno, una prueba terapéutica debe ser de 4 a 6 semanas de duración, con una dosis suficiente de un antipsicótico, ya que es un tiempo razonable para ver si existe un nivel de mejoría que estos alcanzan o no. Mencionaba que es preferible cambiar el tratamiento que aumentar la dosis del tratamiento administrado, y si el paciente muestra una respuesta insuficiente al tratamiento, es posible aumentar la dosis por encima de la concentración terapéutica vital, pero no la recomendada. La siguiente. ¿Qué ocurrió? Se fue la imagen. Eso sería todo, Doc. Bien. Me quedan unos minutos para hacer algunos comentarios que son importantes que se hagan. De entrada, identifican inicialmente como tales, pues en la precoz
según Loyle. Y en el lenguaje popular se ha utilizado el término de locura, el que está loco, ¿no? Sin embargo, en la terminología médica, ese lenguaje pues no está en desuso prácticamente. Cuando un ser humano comete un acto como cruel, como descabellado, fuera de las normas de que es antisocial, homicidios, suicidios, violaciones, violencia y todo eso, la lógica del ser humano es decir, es que está loco. Hizo eso porque estaba loco, o es un loco. Y si se dan cuenta ustedes, hay una diapositiva muy importante donde dice, el índice de violencia en este tipo de casos no es mayor que de sujetos normales. Es decir, no todos los actos de violencia y de descalabros se le van a echar la culpa o se le van a achacar a los enfermos mentales. Muchos actos se cometen desde los actos de cordura, por decirlo de algún modo. El ser humano está consciente de eso y es como una condición del ser humano albergar todas las pasiones, todos los sentimientos negativos, positivos, de amor, de odio, de destrucción, de construcción. Todo está dentro de uno. Por eso el modelo de la patología mental, el modelo más revelador es el modelo de continuidad. La diferencia entre un sano y un enfermo mental en ese modelo de patrón de continuidad es como el grosor de un cabello. Es mínimo. Como en determinado momento se atraviesa o se pasa al otro extremo, del sano con el enfermo. Y de aquí derivan las enfermedades mentales. Sin perderme mucho del tema, estamos hablando de esquizofrenia. La esquizofrenia la van a ver ustedes como médicos generales una vez tal vez en su vida médica o dos, pero puede marcar trascendencia en su labor profesional o también en su vida personal, porque nadie está exento de un problema de esquizofrenia, de un familiar, aunque no tengamos antecedentes heredofamiliares. Es el 1% de la población general. Y este 1% va aumentando la posibilidad de tenerlo de acuerdo a una serie de factores que ya mencionaron, ya no voy a repetir. Puede ser que los padres sean esquizofrénicos, que sean hermanos gemelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? De tal forma que en las esquizofrenias o en la esquizofrenia, y voy a insistir mucho en eso y siempre he insistido en eso con ustedes, que las patologías emocionales o mentales no van a tener ese modelo clásico que manejamos en el mundo de la medicina. Y ese modelo clásico es relación causa-efecto. Nunca lo vamos a encontrar así. Vamos a encontrar factores de orden multifactorial. Y en la esquizofrenia, pues no se sabe la causa, por eso no se puede hablar de una etiología. Y como no se sabe la causa, pues tampoco tiene un tratamiento curativo. Su tratamiento es paliativo, es control de los síntomas. ¿Sí? Y hablando de los síntomas, sí es bueno que ustedes tengan claro en sus mentes que hay síntomas positivos o activos o productivos, así se le conoce. Positivos, activos o productivos. Y negativos o improductivos o pasivos.
Son dos grupos de síntomas. Así a grosso modo. En el primer grupo están las alucinaciones, la agitación psicomotriz, ¿sí? El lenguaje cansado. Son esos síntomas. Positivos o activos. Donde el sujeto, pues claramente cualquier persona se da cuenta pues, que está trastornado. Y en el otro grupo de manifestaciones, que son las pasivas o las negativas o las improductivas, pues está el sujeto extraño, aislado, apático, no da ninguna molestia. Solamente es el sujeto extraño, el aislado. Todavía no está dando esos chispazos de síntomas activos. Por eso puede pasar mucho tiempo desapercibido. Puede estar encerrado en su cuarto, no le da problemas a nadie, no se mete con nadie. ¿Sí? Y reflexionando en este mundo que estamos viviendo, en este año que estamos viviendo, pues estamos aislados muchos, ¿no? Entonces, síntomas positivos, síntomas negativos. Criterios del DSM-5. De aquí en adelante no nos perdamos mucho. Siempre abreven en el DSM-5. De ahí básense. Un síntoma positivo más 2 negativos durante 6 meses es igual a esquizofrenia. ¿Sí? ¿Y qué tal que tiene esos síntomas, pero no tiene el tiempo, no tiene 2 meses de evolución, 1 mes? Pues se puede diagnosticar como trastorno esquizofreniforme, o sea, tiene forma de esquizofrenia, pero todavía no reúne el criterio en tiempo. ¿Sí? Y el tratamiento, obviamente, es farmacológico a largo plazo. Una teoría que no mencionaron ahí dentro de las posibles explicaciones de la esquizofrenia fue la teoría de la poda neuronal. Poda, de podar. En otro le llaman factor neurotrófico neuronal. ¿Qué quiere decir esta teoría? Y esto explica mucho cómo se manifiesta la enfermedad. Puede venir un joven medio raro, medio aislado, pero que todo funcione. Y es súper inteligente, súper dotado, su inteligencia está respetada. Y de repente a los 18 años, 19 años, se dispara la esquizofrenia. Y los familiares dicen, pues, ¿qué le pasó? Era brillante, se trastornó. Se supone que a cierta edad el cerebro solito en automático se resetea y hace su propio proceso de poda neuronal. Pero en algunos cerebros donde la información no viene adecuada, por decirlo de algún modo, la poda lo hace equívoca y altera o trastorna algunos circuitos de neurotransmisores que da el problema de la esquizofrenia, ¿no? Y cuando es normal, pues seguimos nuestra vida normal, como que se regenera el sistema nervioso central y funcionamos bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, voy a tener que cortar, tengo una reunión de trabajo a las 9:00 punto. Espero que les sirva el comentario.